¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. El pasado domingo, día 6 de abril, se cumplía un año de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de conexión ferroviaria al puerto exterior de Ferrol, un documento cuya tramitación fue muy discutida entre los diferentes partidos políticos. Hoy queremos repasar nuevamente lo que supuso ese paso para este importante proyecto y cuál es el futuro de esta gran infraestructura que sin duda tendrá un notable impacto en varios ámbitos: el laboral, el económico y el medioambiental. Tres perspectivas que en muchas ocasiones es complicado conjugar para que el desarrollo de una iniciativa sea el más adecuado. De hecho, continúa habiendo un gran rechazo por parte de unas 30 asociaciones integradas en el colectivo Salvemos a Malata al denominado Trazado Sur, que finalmente era el trazado escogido por el Ministerio de Fomento para llevar a cabo la conexión ferroviaria al puerto exterior de Ferrol. Sin ir más lejos, el pasado domingo ese colectivo se manifestaba una vez más en la entrada del puerto carbonero para mostrar nuevamente su oposición al Trazado Sur y alertando de las graves consecuencias que una obra de esta magnitud podría traer para una zona como es la ensenada de la Malata. Pues bien, esta noche queremos conocer en qué punto se encuentra este proyecto y cuál puede ser el futuro de Ferrol y su comarca a partir de su ejecución. Nos acompañan hoy el senador del Partido Popular, Juan Juncal. Buenas noches, señor Juncal. Buenas noches. También tenemos con nosotros al portavoz del Bloque Nacionalista Galego en Ferrol, Iván Rivas. Buenas noches, señor Rivas. Hola, buenas noches. Y también nos acompaña en este caso el presidente de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, José Ramón Franco. Buenas noches, señor Franco. Hola, buenas noches. Y a ustedes también ya saben que nos dirigimos porque se pueden considerar invitados también en esta mesa de debate. Ya saben que en la segunda parte de este programa, después de una pequeña pausa, alrededor de las 10:15, 10:20 de la noche, van a poder intervenir llamando al teléfono 981 36 99 13 para hacer sus comentarios, sus opiniones o sus preguntas a nuestros invitados sobre este asunto. Les recuerdo esa conexión, ese tren, esa conexión ferroviaria que dará, comunicación por vías al puerto exterior de Ferrol. Y un poco, pues para encuadrar este debate, queremos empezar preguntando a nuestros invitados, pues que transcurrido un año de esa declaración de impacto ambiental, queremos saber en qué situación se encuentra ahora mismo este proyecto. Bueno, señor Juncal. Pues ese proyecto se encuentra licitado la redacción del proyecto desde el punto de vista de ingeniería. Los planos tienen que entregar el estudio, el proyecto, mejor dicho, durante este año, y a partir de ahí se entraría en fase ya de contratación, una vez definido las características técnicas constructivas, lo que hay que abordar, pues ya lógicamente entraría ya dentro de la programación del Ministerio, dentro del Ministerio de Fomentos, Puertos del Estado, Autoridad Portuaria de Ferrol, la dotación correspondiente de fondos para ejecutar la obra. Esa es la situación en la que se encuentra. Después de que se iniciara en el 2004, por aquí la fecha, la primera aportación, porque como todo el mundo sabe, primero antes de tratar el proyecto hay que hacer un estudio de viabilidad en el sentido de buscar las distintas alternativas posibles. Se hizo, eso se empezó a remitir esa información en el 2004, pero es verdad que hasta el 11, finales del año 11, mediados septiembre del año 11, no avanzó, estuvo estancado. Y después se sacó a exposición pública esa declaración de impacto ambiental, y como muy bien decía usted al inicio del programa, pues el 6 de abril el 6 de abril del 2013, pues hace prácticamente un año, solo un poco más de un año, sí, pues salió publicada en el Boletín Oficial del Estado la declaración de impacto ambiental, que ya, ponía ya
habría la posibilidad ya de pasar a la fase constructiva y, lógicamente, antes de construir, pues hay que hacer los planos, permítaseme la expresión, para poder llevarlo adelante. Y esa es la situación que se encuentra el proyecto a día de hoy. Pues muy bien, tenemos un poco la primera fotografía de este proyecto, un proceso también, más bien con el que, en este caso, el BNG, señor Rivas, no ha estado del todo de acuerdo, ¿no?, en cómo se ha llevado a cabo, ¿no? Ben, sí, eu, en primeiro lugar, o que quería englobar cal é o marco xeral e global no que se desenvolve este proxecto, non? E o primeiro que quero decir é que costa moito que a administración estatal, que o Estado, asuma as necesidades básicas para o desenvolvemento do noso territorio. E despois, moitas veces, de moitísimo esforzo, estas sempre se desenvolven en base a criterios alleos á nosa realidade, alleos á nosa especificidade e levando por diante moitas veces moitos dos nosos intereses, e faise sempre en función de criterios centralistas que nada teñen que ver co noso territorio e tratando a nosa cidade, neste caso, e o noso territorio como unha especie de periferia esquecida e para a cal a importancia para a política estatal é nula. Isto acontece con moitas cuestións fundamentais para o noso desenvolvemento económico, poden ser as infraestructuras ferroviarias, un exemplo tamén, non? Pero un exemplo evidente é o porto exterior e o desenvolvemento dos accesos por vía terrestre. E, en ese sentido, en primeiro lugar, quixera facer tres valoracións de carácter xenérico. Decir que a planificación do porto exterior de Ferrol desenvolveuse dunha maneira irracional, dunha maneira caótica e con retraso. Hai que lembrar que a decisión da construción do porto exterior fíxose de maneira que na súa concepción se esqueceu, parece ser, a planificación dos seus accesos terrestres, algo que é imprescindible para o funcionamento de dunha infraestructura deste tipo, que tivemos que agardar até o ano 2009 para desenvolver o acceso por estrada e, como xa se comentou anteriormente, até o ano 2004 para iniciar os estudios para o acceso ferroviario. En segundo lugar, decir que o funcionamento deste porto, como de calquer outro, vai permanecer cautivo e restringido no seu uso a mercadorías limitadas, mentres non vai acompañado do desenvolvemento de sectores productivos da nosa comarca e da nosa cidade, para os cais o porto que vai servir de fornecedor de produtos e de materias que axuden ao desenvolvemento económico deses sectores productivos. E, en terceiro lugar, compre, desde o noso punto de vista, por tanto, revertir esta dinámica de decisións aleatorias que nada teñen en conta a nosa realidade, e para eso a primeira das decisións a tomar consiste en escoller un trazado para o acceso ferroviario ao porto exterior que non supoña un grave perxuízo para outros sectores e ámbitos da cidade, tanto a nivel medioambiental como a nivel económico. E a alternativa escollida, a alternativa sur, supón un grave perxuízo para esta cidade. Por tanto, o que temos que facer é comezar a actuar con racionalidade e en función dos intereses da nosa sociedade e tendo en conta a nosa realidade. E por eso é injustificável a destrucción da ensenada da Malata e da nosa ría, que son unha das principais fontes de riqueza tanto ambiental como económica, tal como estaba a comentar antes, polo empeño en executar o acceso por ferrocarril ao porto exterior polo trazado sur, cando existen outras alternativas e cando, ademais, como comentaba antes, se tiña que ter planificado desde un inicio esta conexión. En todo caso, como teremos tempo para desenvolver os informes e os documentos que acompañaron a elección deste documento, únicamente decir dúas cuestións de carácter xenérico. O proceso mediante o cal se desenvolveu e se escolleu o trazado sur foi un proceso irregular en todo o seu percorrido. E, en segundo lugar,
non podemos condicionar o desenvolvemento de un dos principais sectores da nosa cidade, como é o que está vinculado á ría e á ensenada da Malata, e todos os prexuizos que vai provocar este acceso, como decía antes, por o empeño en desenvolver este trazado sur. Pues muchas gracias. Finalmente vamos a conocer la primera impresión que se tiene desde el ámbito empresarial, señor Franco, de este proyecto, ¿no? Tal y como está ahora. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, eu quero decir que temos que traballar sobre a realidade actual e non sobre, entendo, e non sobre o que se debía haber feito non se fixo, non. Eu creo que eso nos debe servir para aprender, quizás, ou para ter unha serie de referencias, pero desde o punto de vista empresarial, e a mellor tedes que disculpar que sea un pouco máis práctico, eminentemente práctico, pois considero que estamos nunha situación mellor que a que estamos fai un tempo, porque o proceso está lanzado e agora, pois, o mellor pois, é cuestión máis de tratar de agilizar os plazos hasta onde sea posible e non tanto, pois, non sei, de facer o mellor política ao redor deste tema. Por outro lado, tamén entendo a postura daqueles que pensan que ese trazado pois non é o máis axeitado. A min, personalmente, eu creo que é unha opinión compartida por varios empresarios, pois tampouco é a que máis nos gusta. Evidentemente, tampouco pretendemos que se nos cumplan os gustos aos empresarios, pretendemos que se nos den ferramentas para poder desenvolver económicamente as actividades da mellor maneira posible, que se nos den medios e que se busquen as mellores maneiras de xenerar a riqueza nesta zona. E cando decía que non é o que máis nos gusta, evidentemente, mellor non estamos poñendo tanto, digamos que, empeño no concepto medioambiental, porque posiblemente, pues, oye, non nos corresponda quizás entrar en esas valoracións tan directamente, e na que cada un a título personal pues, pode ter a súa. Eu neste caso teño que decir que represento un colectivo, digamos que a opinión está máis basada en conceptos eminentemente prácticos ou funcionales e sin descuidar que hai aspectos medioambientais que evidentemente tamén poden estar se vendo perxudicados. Desde o punto de vista eminentemente práctico, bueno, pues, nos opinábamos que un trazado axeitado debía de tratar de levar o ferrocarril a unha posibilidade de dispoñer dunha plataforma logística con suficiente amplitude e que a futuro pudiera dar ao porto exterior moita máis operatividade da que ten, porque o espacio que ten é limitado en estes momentos e vai ser limitado a futuro, porque tampouco é fácil que se poda prever unha ampliación dese porto, pero, sin embargo, en función do fluxo de tráfico, posiblemente a futuro fixera falta ter unha plataforma suficientemente amplia, e non solamente para depósito de mercancías, sino tamén para que se puderan implantar en esas zonas actividades transformadoras ou actividades que tuveran relación directa co transporte e incluso, como non, pues, con unha logística destinada ao ensamblaje, como pode ser, por exemplo, unha planta de automóviles. Non quer dizer que vaya a vir aquí, sino para te poñelo como exemplo, son, de algún xeito, pois, actividades que o que requieren é unha entrada de mercadoría disposta a ser ensamblado nun punto e a partir de aí, pois, ser respedida a outros dons. Co cual, en ese sentido, evidentemente, este trazado non nos satisface. Eso non significa que ese trazado a futuro non teña outra saída, porque evidentemente sacamos os tráficos do porto exterior e os metemos dentro da ársena interior. A partir de aí, desconozco as posibilidades que hai de que se poda derivar, pues, a unha futura plataforma logística, como pode ser, por exemplo, a de Leixa, que ainda que é pequena, pues, a temos aí ao lado, a expensas de que dunha vez pues, se defina cando sale ou cando non sale. Tamén o polígono Río do Pozo, con unha superficie moi importante, posiblemente fora de interés que aí houbera un ramal, a posibilidade de estender un ramal ferroviario, e que duda cabe, pues, que hai outros puntos dentro da xeografía local que poderían ser susceptibles de ter ese tipo de infraestructuras. Con o cual, bueno, pues, a nosa opinión, evidentemente queremos que en este caso salga canto antes, se acorten os plazos máis posible, o porto teña unha saída e entrada por ferrocarril canto antes, e asumimos como mal menor, evidentemente, por su trazado sur. Pues hablando de este proyecto, que lógicamente depende en este caso del Gobierno Central y del Ministerio de Fomento, señor Juncal, ¿cree que desde el Gobierno Central no se tiene en cuenta las características específicas, como hacía referencia antes el portavoz del BNG de la comarca? No, vamos a ver. Aquí yo creo que hay que, bueno, decir, yo no quería extenderme mucho en esos temas porque
lógicamente hay que pensar que se dan por sabidos. Es decir, ¿cuál es el proceso? Primero, no estoy de acuerdo con la aseveración que se hizo de que se planificó el puerto sin trazado. No, y todos conocemos, o yo por lo menos que conocí directamente la gestación del puerto exterior, pues fue una ventaja que tomó Ferrol que se decidiese realizar el puerto exterior, y por lo tanto a partir de ahí viene el desarrollo de las distintas infraestructuras, tanto por carretera como por ferrocarril. Primero era fundamental por carretera, se hizo con sus retrasos también, con sus pegas, y ahora ferrocarril. Yo vuelvo a decir, desde el 2004 hasta el 2011, 7 años que estuvo ahí parado ese proceso, pues no sé muy bien por qué, pero bueno, eran años de vacas gordas, pero bueno, estuvo parado y tal. Pero en todo caso, quiero decir a la gente que nos está escuchando que cuando se aborda el problema de por dónde metes los accesos, lo que primero hay es un estudio informativo, es decir, si tenemos que sacar las mercancías de aquí, el tren tiene que llegar aquí y tiene que llegar aquí, a esta zona más o menos, ¿cuáles son las 3 posibilidades que hay? Entonces surgen 3 posibilidades técnicas. Esto es un trabajo que hacen los ingenieros, no lo hacemos los políticos. Surgen 3 alternativas: la norte, la central y la sur. Y a partir de ahí se aplican unos estudios, se hacen unos estudios de lo que afecta, de las condiciones de una, de las condiciones de otra, las ventajas de una y las ventajas de otra. Es decir, se hace un completo estudio con multicriterios, es decir, utilizando criterios de operatividad, criterios económicos, criterios medioambientales, criterios de todo tipo. Eso se valora por técnicos, repito, que no es una decisión política, y bueno, resulta que ese estudio pues da como más favorable por todos los conceptos la alternativa sur. Ahora bien, si lo que queremos es, utilizar políticamente, porque hay algunas personas que no les gusta pues que se sienten afectadas por ese trazado, y si se quiere utilizar políticamente, pues vale, cada uno está en su derecho. Pero yo creo que hay que ser, primero, un poco serio. Vamos a ver. Mire, un proyecto, la alternativa sur, que ya una de las cosas que llama la atención, si uno mira los papeles, es que hay una familia afectada. O sea, usted piense en una infraestructura de, según vayas por un lado 7 kilómetros, por otro pues se va a 11 y tal, un solo afectado, cuando las otras alternativas hay ya más ciudadanos afectados. Claro, si cambiamos de la sur a la norte o a la del centro, pues claro, me imagino que el resto de partidos políticos también dirían, están afectados los ciudadanos, y reclamarían y presionarían para tratar de tal. Un afectado. Tema de la ría. Vamos a ver, efectivamente, tenemos un punto, porque el tren ya llega a lo que es el muelle Carbonero, tiene que cruzar la ensenada de la Malata, y ya ahí entra en túnel, que es esa familia que está afectada en esa ladera de la Cabana La Graña, y a partir de ahí ya en túnel hasta la salida. Bueno, pues el puente, el viaducto, resulta que los pilares ocupan el 5% de la longitud. Es decir, por cada 100 metros de vial, los pilares van a ocupar 5 metros. Con lo cual, si esto es 1 metro, 5 aquí. O sea, es decir, que no va a afectar a las corrientes, ni va a permitir seguir haciendo los usos, etcétera, etcétera. Claro, ventajas técnicas o tal. Mire, la alternativa norte está a un 1%, estuvo a un 1% de no ser desechada. ¿Por qué? Porque el ferrocarril no puede trabajar, por norma técnica europea, española, etcétera, etcétera, con pendientes superiores al 18%, porque sencillamente la máquina no puede, no tira. Bueno, aquí tenemos pendientes del 17%, es decir, que por un 1%, esa opción técnicamente ya no sería desechable, o sea, ya sería desechable, ya no entraría ni en juego. El centro yo creo que
en fin, no va a perder el tiempo porque es que, vamos, el desaguisado que monta en Serantes de casas, expropiaciones, estamos hablando de 200 familias afectadas, etcétera, pues eso también hay que valorarlo, es decir, afectar a 200 vecinos, que afectar a uno, con todo el cariño que le tengo, que obviamente al que le toca, pues por muy bien que le paguen la expropiación, etcétera, pues es su casa y no le gusta, está claro, pero bien. Eso por una parte. Por otra parte, y un poco... no me va a dar tiempo, pero por intentar aclararle un poco a Ramón Franco el tema de la plataforma logística, que efectivamente es lo importante, bueno, una de las cosas importantes. Vamos a ver, es que una de los criterios que se analiza precisamente son las conexiones posteriores. Y está perfectamente estudiado. Otra cosa es que en su futuro haya que desarrollar, con dotación presupuestaria, estudio de tal, que es el acceso a esa plataforma Leixa-Polígono del Pozo. Pues el camino natural, entre comillas, o tal, es a partir de la curva del Gitano, hacer la desviación para allí. Claro, alguna gente, la verdad que te lees el boletín oficial del Estado, déjame como anécdota, porque es que es curioso y a partir de ahí pues se pueden comentar incluso más anécdotas que son curiosas. Claro, dicen, hombre, es que la alternativa norte queda más cerca de Leixa, y entonces estamos ya más cerca, ¿no? Y entonces facilita las cosas. Claro, pero cuando eso se escribe y está por aquí puesto en alguna parte, hay que saber y hay que calcular que efectivamente a nivel de plano están cerca, pero es que el problema es que está a 100 metros por abajo. Es decir, que esa proximidad a Leixa la tenemos 100 metros hacia abajo. Y entonces, una de dos, o montamos un ascensor que sube el tren con todos los vagones, etcétera, etcétera, y sube y baja para conectar con Leixa y tal, o pues hacemos un túnel de no sé cuántos kilómetros a la salida de Balón para ir con túnel, salir en tal y después volver otra vez a enterrar para volver tal. O sea, es decir, que vuelvo a insistir, perdona, un segundo y luego el estudio no es un capricho político. Es un estudio y la decisión se toma, vuelvo a decir, por un estudio multidisciplinar que se tienen en cuenta absolutamente todas las variables que se pueden dar en este tipo de proyectos, y todas las variables, o todas las variables, toda la puntuación, quien tiene la ventaja es la alternativa sur. Por lo tanto, es la decisión que lógicamente se tomó en su día y no por este gobierno. Y no por este gobierno. Continuaremos hablando de esa alternativa. Ya estamos conociendo algunos datos de afectación. Señor Rivas, ¿qué datos de afectación, que ya estamos hablando de ello, maneja el bueno, non só nós, desde Menegar, sino moitos colectivos desta cidade consideramos que as consecuencias da elección da alternativa sur son bastante maiores que as que poden supoñer para unha persoa en concreto afectadas ás que se refería antes o señor Juncal, pero a empezar polo proceso co que comentaba a través de cal é a maneira en que se escolle a alternativa, e decir ademais que nós, por suposto, estamos de acordo que o que hai que procurar adaptarse á realidade actual, e por iso comentamos que a necesidade fundamental agora mesmo é de actuar con racionalidade e escoller unha alternativa que non sexa tan gravosa como esta, tanto a nivel económico como medioambiental. Decir que ese proceso se desenvolveu con numerosas irregularidades. En primer lugar, decir que destinouse un mes para a elaboración das alegacións ao estudo informativo, un único mes, en contraste cos 4 anos cos que se dotou para a redacción dese estudo informativo, no cal se propoñían esas 3 alternativas. No propio estudio informativo, o Ministerio pronúnciase en favor de unha desas alternativas, e fundamentalmente en base a un criterio económico.
Sobrevalorouse o coste das tres alternativas ou incluir nesa valoración o IBE nas alternativas presentadas, ou a comparación se fai incluindo o IBE nas propostas para facer a comparación, o cal, claro, cando hai unha alternativa que ten un coste maior que outra, a porcentaxe de IBE sobre esa alternativa supón un incremento dese coste, o cal tamén supón un incremento do factor económico en perxuizo desa alternativa e en relación ás outras. Produciuse a licitación do proxecto da redacción dese proxecto sen terse publicado a declaración de impacto ambiental e sin terse respostado ás alegacións, o que indica que a alternativa sur parece indicar que estaba escollida de antemán, porque ese proxecto tiña que circunscribirse a uns determinados criterios constructivos. Si escollésemos a alternativa norte, non sería necesario desenvolver ningún tipo de viaducto, pero o proxecto, a licitación dese proxecto contemplaba a execución deste viaducto. A declaración de impacto ambiental, que, como digo, se produciu a posteriori da licitación do proxecto, reproduce os argumentos e as justificacións que desde o Ministerio de Fomento se dan para a elección da alternativa sur. Isto consideramos que desvirtúa claramente a crítica e o carácter imparcial que se debería encomendar ao Ministerio de Medio Ambiente, que debería velar fundamentalmente por establecer e valorar estes criterios, os criterios medioambientais. O Ministerio de Medio Ambiente pronunciouse con claridade sobre esa alternativa sur nesa declaración de impacto medioambiental e ademais indicou nesa declaración de impacto ambiental que a alternativa sur é a de maior impacto sobre o dominio público marítimo, terrestre e o medio mariño. E a cuestión é cales son as consecuencias, cales son os graves problemas que xerará a construción ou a execución desta alternativa sur? Pois, como decía ao principio, son bastantes máis que a afección a unha única persoa. E poderemos empezar pola máis obvia, que é o que vai supoñer para a propia Ensenada Malata e a ría en xeral. A elección desta alternativa que vai supoñer un encerramento da propia masa de agua que existe nesa ensenada. A Ensenada da Malata xa está nun nivel de degradación na que todos coincidiremos que é moi alto. O feito de que a construción dese viaducto vaya a reducir a sección actual para a circulación de agua, o que vai facer é agravar. Sí, pero eu vou a responder a eso do 5% que aparece na declaración de impacto ambiental, non se preocupe. Esa reducción do 5%, ao que vostede se refería pola construción deses 13 piares que despois se modificou e se convertiron en 15, o que vai facer é reducir a sección actual. A sección actual é obvio que non está a permitir a rexeneración natural da propia Ensenada da Malata. Co cal, calquer reducción da sección actual o que vai a facer é agravar esa degradación. A propia a propia declaración de impacto ambiental admite esta reducción no fluxo de auga. O viaducto vai impedir a navegabilidade. Que importancia ten isto? Pois que o feito de que impida a navegabilidade vai impedir os traballos de limpeza, de saneamento e de mantemento xeral da ensenada, algo que até de agora se podería desenvolver, pero coa construción dese viaducto que ten un gálibo de 9 metros nun punto en concreto e que non ten en conta as mareas, o que vai facer é impedir esa navegabilidade e, como digo, este tipo de accións. O marisqueo, unha actividade económica fundamental para esta cidade e que eu creo que non estamos bastante necesitados de elas. A declaración de impacto ambiental considera que esta actividade é despreciable por estar calificada como zona C e a considerar que hai especies existentes que se atopan en outros lugares. Isto o que vai supoñer é a extinción de especies que suporá a perda de bens rentas e, como digo, un problema de carácter económico. Ten afeccións de carácter patrimonial sobre elementos protegidos no noso contorno, sobre un dique mareal que debería estar que debería acompañar a declaración de patrimonio da humanidade para esta cidade. Ten afeccións sobre os ríos acuíferos. O máis grave é o humidal de Cariño, que está declarado
dentro da catalogación dos humidais galegos e que pode verse perxudicado polo drenaxe desas augas e a perda de auga. E para rematar, decir que ten problemas de contaminación acústica e de pó que se vai xenerar tanto na execución do proxecto como no propio desenvolvemento das actividades que acompañen a ese acceso, e que ademais non se encontra ningún tipo de medida que vai a mitigar ninguna destas afección. A única solución que se dá a todas estas cuestións é a construción dunha pasarela peonil en paralelo ao viaducto que vai a atravesar a Ensenada da Malata e que, como digo, ten unos graves perxuizos medioambientais e económicos. Muchas gracias. Estamos ya poniendo sobre la mesa diferentes impactos que se pueden tener, que puede provocar esta infraestructura. Bueno, señor Franco, ¿hasta qué punto preocupa a los empresarios estos impactos de los que estamos hablando? Bueno, a ver, como decía ao principio, a título personal, calquer empresario ten unha sensibilidade tamén, como pode ter calquer cidadán, sobre o impacto medioambiental de calquer infraestructura, non solamente desta. O sea, nas nosas empresas, en moitos casos, somos xeradores de residuos ou somos realmente potenciales contaminadores. Por lo tanto, se hai alguén que vela e se preocupa do cuidado medioambiental, somos os empresarios, porque somos potencialmente contaminadores en general, non? Co cual vaya por diante a sensibilidade que temos en todos os casos. Pero chegado a este caso, a ver, evidentemente aquí se está facendo unha valoración moi particular dun proxecto, pero había que comparar. Porque, claro, facer unha valoración solamente deste trazado sin comparar cos outros, pois ao mellor resulta que nos encontramos con que esta é a que menos afecta. O mellor que menos afecta, porque habría que preguntar e esos centros de veciños que se iban ver afectados polo trazado norte ou trazado centro, que lles parecería, e a perda de riqueza que supondría esos trazados tamén. O sea, que coñecemos solamente de forma moi superficial os trazados, pero nos imaginamos, evidentemente, cal é o impacto que pode ter. Entonces, eu decía antes, ao final da minha intervención, que consideramos que esta solución é boa como mal menor, igual non como a idónea, pero eu creo que, aparte de traer as valoracións negativas desta, tamén se podrían traer outras alternativas que de momento eu non escoitei ningún. O sea, para mí o que me preocupa destas cousas quizás sea que a crítica se fai solamente sobre aquilo que se decide, pero rara vez se aportan alternativas. O sea, esta é a solución boa e cal é o sea, esta é a mala, vale, e son mellores as outras dúas. Eu evidentemente estou de acordo con Juan que as outras, desde logo, o impacto iba a ser brutal en todos os ámbitos. Evidentemente, posiblemente o proxecto se prolongara entre recursos e historias, se prolongara de unha forma indefinida. Seguramente a nosotros nos collerían no retiro a casi todos, os outros dos, o norte e o centro. Digo, entonces, por eso que en estes momentos, e xa digo, asumindo que hai un certo nivel de impacto, e aquí eu creo que se expón por parte de Iván, se expón o que el, digamos que coñece, o que pode chegar a ser. Evidentemente todo isto creo que está un pouco tamén manido en exceso na medida na que desde o primeiro momento apareceron incluso imágenes máis propagandistas que outra cousa do recheo completo da Manata, con fotografías, con tal. A ver, seamos serios. Eu creo que non podemos dramatizar unha situación, sino que levala sempre a términos da realidade, cousa que eu creo que no momento, por diferentes colectivos, pois o que se fixo intentar magnificar un impacto que non é real. Eso, de alguna maneira, tamén desautoriza un pouco aqueles que intentan de forma sensata e honesta poñer en evidencia o impacto que ten o trazado sur. Pero, bueno, a parte empresarial, fora de todo isto, que é o que nos preocupa? Os plazos. Por qué? Porque hai, evidentemente, un risco de que se nos pasen oportunidades que neste momento temos aí, e non nos sabemos que temos unha terminal de contenedores intentando operar xa instalada con inversións que necesita o tren, que non pode esperar 10 anos polo tren porque sería inviable. Os empresarios necesitamos ter outras oportunidades que ahora mesmo non temos, e sabemos que esa infraestructura é imprescindible. O sea, xa pedíamos no seu día ao Porto o antes posible. Logo pedimos a carretera e temos a carretera. Le pedimos o ferrocarril desde o primeiro momento. Tamén é verdad que no seu momento non entendíamos moi ben como se podía plantexar unha infraestructura portuaria sin os accesos. Por outro lado, tamén somos conscientes de que os proxectos hai que facelos cando hai oportunidade de facelos. E se houve oportunidade de facelo ao porto exterior, non sería prudente que por non ter o trazado da carretera ou por o trazado do ferrocarril deixáramos de aproveitar a oportunidade de ter o porto. Entón, temos o porto, fagamos o que nos queda ahora, que o ferrocarril, fagámoslo canto antes, minimicemos o impacto medioambiental, aseguremos de que, de algún xeito, toda a actividade que se desenvolva no proceso de construción do viaducto
non afecte, porque hai unha afectación propia tamén que non se comentou aquí, que tamén é importante no momento que se executa a obra, que inda que é transitorio, se supón que se fai co debido rigor non vai a crear ningún tipo de afectación. E por outro lado, quizá aproveitemos para exigir en compensación unha serie de melloras que se agiliza a depuración da ría, pero a depuración integral de toda a ría, no xamento de toda a ría, que todos os concellos poden verter a depuradora, que se reduzca o impacto do coste para os veciños, para que non teñamos que, ao final, acabar pagando entre todos a depuradora 5 veces. Que teñamos unha ría da Malata un pouco máis decente, que depuremos o río, creo que da Sardiña, non? O que baixa por debaixo, que é penoso como está. O sea, pidamos a cambio cousas, que é normal que teñamos que soportar a veces as incidencias dunha infraestructura que vai en beneficio dunha sociedade en xeral, e tamén é normal que a cambio pues pidamos cousas en compensación dese tema. Eu creo que sería moito máis proactivo, máis positivo, e creo que además podríamos conseguir equilibrar unha cousa con outra. Bueno, hablaba el señor Franco, señor Juncal, de plazos. Lo cierto es que parece que se ha querido en los últimos tiempos agilizar esos plazos, ¿no? Bueno, yo vuelvo a insistir en lo que he dicho antes. Se inició la entrega de documentación para elaborar la vía, la declaración de impacto ambiental, en el 2004. Y estuvo parada hasta el año 11, ¿no? Desde el año 11, que yo quiero recordar que este gobierno tomó posesión en 20 y tantos de diciembre, del 11, 12, 13, se ejecutó la declaración de impacto y se licitó el proyecto constructivo, los planitos, ¿no? Como digo yo. Con lo cual, pues bueno, no nos podemos quejar, y ahora, una vez que esté eso, esperemos que se pueda acometer la construcción cuanto antes. Pero yo insistiendo, porque es que, claro, yo tengo que insistir. Vamos a ver, por lo menos para que los televidentes lo tengan claro. A ver, hay un impacto visual, indudablemente. El puente, el viaducto hay que hacerlo, y eso no se puede camuflar. Ahora, respecto al agua, hombre, yo hace tiempo que tengo olvidada la física, pero si lo que hay son pilares y no son dique, lo que saldrá es el agua a más velocidad por esa reducción de un 5%, pero el agua saldrá siempre, amigo Iván. Ya te digo, yo con todos mis respetos, porque hace muchos años que olvidé la física ya, vamos, pero vamos, creo que Bernoulli o algo por el estilo decía que bueno, pues que aumenta la velocidad, pero eso por una parte. Después, el humedal de Cariño. Hombre, el humedal de Cariño, cualquiera que sean las opciones, va a estar afectado, porque es el punto final. La playa de Cariño, ahí van todas las opciones, la norte, la sur y la este. Hombre, hay una opción, que sí se hace mención en el Boletín Oficial del Estado, hay una alternativa, que dicen, hombre, esto tendría que darle solución dentro de una solución integral de la conexión subterránea a La Coruña-Ferrol del tren de alta velocidad con un ramal en el puerto exterior. Bueno, vale, y técnicamente es posible. Indudablemente el Canal de la Mancha, Inglaterra está unida a Europa, pero me parece tal. Hay otra alternativa, que sea el transporte de mercancías del puerto exterior por barcaza, por barco, por algún tipo flotante. Pues eso es inviable. Y entonces, tampoco, que claro, que no transmitir a la gente que esto se hace aleatoriamente y por capricho de un señor. Es que eso es lo que yo no puedo admitir públicamente. Es decir, hay un estudio complejo, y el que tenga interés en verlo, pues supongo que en la autoridad portuaria no tendrán mayor inconveniente en mostrarlo y qué tal. Es decir, hay un estudio serio, es decir, por dónde se puede acometer la obra, qué daños ocasiona por un lado, qué ventajas tiene por otro, tal, aparte del económico. Hombre, vamos a ver, la diferencia. Porque lo del IVA, perdona Iván también, lo del IVA afecta a todos, es decir, están sujetos, es un impuesto, y que lo paga el proyecto que vale 100 como el proyecto que vale 200, o sea, es exactamente igual para uno que para otro, no afecta para nada al coeficiente. Pues yo creo que no, pero bueno, yo creo que es lo mismo, ¿no? Es decir, es más caro, claro, obviamente, porque si la base es mayor, pues tributas más, pero eso no tiene mayor trascendencia. Bien, entonces, como iba a decir, vamos a ver, solamente la diferencia, pues estamos claro. Bueno, primero,
800.000 euros que cuesta el proyecto. Yo no sé cuál es la alternativa de la izquierda. Si lo que pretende es no parar que no se haga este proyecto, con lo cual decir, bueno, a la ingeniería, no, que no sé quién es, la que le cayó la redacción del proyecto, bueno, usted no haga nada, ya tal, le tengo que pagar igual, pero no haga nada porque no vamos a seguir con eso. Eso una. Pero en caso de seguir o de escoger otra alternativa, que vuelvo a decir, técnicamente hay un problema con la Norte, de esa pendiente del 17%, a un punto de quedar descartada técnicamente por motivos técnicos, la diferencia del proyecto actual con los otros significa, para que la gente tenga un concepto, la diferencia, el presupuesto de 2 años del Ayuntamiento de Ferrol. Más de 2 años del Ayuntamiento de Ferrol, sin gastar el Ayuntamiento de Ferrol ni un duro, ni en personal, ni en servicios, ni en mantenimiento, ni en energía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos los ingresos del Ayuntamiento de Ferrol durante 2 años y pico para pagar la diferencia entre el acceso sur y el acceso norte. Independientemente, aparte de las condiciones medioambientales. Vuelvo a insistir que hay que hacer un túnel de 10 kilómetros frente a un túnel de 6, lo que eso significa de coste, lo que eso significa de materiales que después hay que reciclar, que hay que colocar, que a ver dónde se meten con ellos, que ese es un problema a día de hoy importante. Sí. Y tal. Bueno, pues a ver, esto es de locos, sencillamente. Es que es de locos. Es querer, bueno, pues yo, perdona, ya, es decir, pero es la táctica que estáis usando de tratar de, bueno, pues hay un descontento, porque yo comprendo que el señor que tiene su casa en la Cabaneta diga, pues, concho, pues ahora que me pongan ahí un puente delante me toca las narices. Lo que pasa es que, claro, yo lo comprendo, lo puedo comprender, pero ¿por dónde se mete? Que no hay otra alternativa, y eso está estudiado por los ingenieros, no es una decisión política, con lo cual... Mira, yo te puedo poner el ejemplo, cuando a mí me tocó, yo llegué al ayuntamiento, Jaime Bello me dice, oye, el acceso por carretera, pues claro, también había la alternativa de carretera, era empezar ya con el túnel y tal, el túnel carretera ferrocarril es incompatible, pero bueno, un segundo túnel tal. Jaime Bello dice, no, bueno, se escogió esa tal, y al ayuntamiento le interesa porque da una salida, digamos, a la zona rural, Cobas, Mandiá, las rotondas, los puntos de enlace, Doniños y tal, los puntos de enlace da un acceso, permite en un futuro desarrollar y que tengan esas zonas de rurales de Ferrol, que tengan una conexión más rápida que ahora y tal. Bueno, pues nadie se... Es que presentar alegaciones y tirar abajo ese proyecto... Es que, vamos, demencial, o sea, es que no hay, porque no hay argumentos de ningún tipo con suficientemente peso, tal, porque vuelvo a insistir, lo del agua es un 5% lo que afecta, y que no hace de dique, sino que es simplemente un pilar, y el agua fluye y va a fluir, irá un poco más rápido y tal, pero no tiene más. A publicidad, señor Juncada, seguiremos hablando, en este caso con el representante del BNG, sobre esos criterios y esos impactos de la conexión ferroviaria con el puerto exterior de Ferrol, pero les dejamos unos segundos, y ya saben que en la segunda parte volveremos con ese teléfono al que pueden ustedes llamar, el 981 36 99 13, para dar sus opiniones y comentarios. Hasta ahora mismo.